Bueno, entonces vamos a continuar con el espíritu de engaño porque es un tema largo porque tiene mucho que ver, como ya hemos hablado harto, ¿cierto? Del autoengaño, pero también tiene que ver, ¿cierto? Con el engaño que hace el diablo, como vimos, ¿cierto? Que hay algunos tipos de engaño, que el engaño propio, o cuando una persona es engañada por otra persona, o cuando somos engañados por el mismo Satanás. Y en esa última parte es que nos vamos a detener quizá el próximo viernes mucho, hablando de las sectas, los tipos de sectas, cuáles son sus, ¿cómo se llama? Cuáles son sus, ¿cómo se llama? Características, ¿cierto? Y ver si es que hemos sido parte de alguna y poder renunciar y finalmente reprender estos espíritus de engaño. Creo que ya vimos algo en los estudios, ¿cierto? Anteriores, ya vimos algo sobre las sectas, pero vamos a hablar más específicamente de eso. Hoy día vamos a hablar un poco de los medios de engaño. Cómo el engaño o cuáles son los instrumentos que usa este espíritu de engaño o cuáles son los instrumentos usados para engañar. ¿Ya? Vamos a empezar con el primero que es la inmoralidad. Sí, la inmoralidad. Y vamos a ver Tito 3:3. A ver si lo pueden leer ustedes. Y yo voy a buscar segunda de Pedro 2:18 al 19. Sí, por favor. Entonces ahí dice que éramos rebeldes, que estábamos extraviados. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en concupiscencia y en los deleites. Ahí está hablando, cuando habla de concupiscencia, habla de dar rienda suelta a los deseos carnales. Entonces, la inmoralidad sexual, ¿cierto? Es un medio que se usa para mantenernos en el engaño, porque dice que estábamos extraviados y andábamos en rebelión, ¿cierto? Porque andábamos en los deleites. Entonces, la inmoralidad y los placeres sexuales o cualquier otro tipo de inmoralidad, ¿cierto? Nos va a llevar al engaño. Es un medio que Satanás usa para engañarnos, para mantenernos en el engaño. Les voy a leer 2 de Pedro 2:18 al 19 que dice: porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que eh, andaban en error. Aquí vemos, cierto, de que dice, con palabras de vanidad, ceban, o como podríamos decir, casan, ¿cierto? Con las concupiscencias de la carne en disoluciones. Por lo tanto, ¿cómo los cazan, cómo los ceban, cómo los atrapan, cómo los engañan? A través de las concupiscencias de la carne, dándole rienda suelta, o porque aquí habla de arrogantes y de con palabra de vanidad, ¿cierto? Dándole, ¿cómo podríamos decir? Usando incluso muchas veces el nombre de Dios para dar rienda suelta a concupiscencias o deseos carnales. Y eso nos lleva al engaño. El versículo 19 dice, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Entonces vemos de que cuando ese medio que se usa de las concupiscencias, de los deleites, nos lleva a qué? A ser siervos, a ser esclavos del que estamos siendo vencidos. Entonces, es un medio, la inmoralidad es un medio que nos lleva a el engaño. El amor al dinero. Vamos a ver 1 Timoteo 6 9 al 10.
Ahí se va a conectar, así que no hay problema. Primera Timoteo 6, del 9 al 10, habíamos dicho. Primera Timoteo 6, del 9 al 10, dice lo siguiente. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces vemos aquí de que los que quieren enriquecerse, los que el propósito en su vida es solamente conseguir dinero, ¿cierto? Y cosas así, fácilmente caen en el lazo del diablo y terminan, ¿qué cosa? Descarriándose de la fe. Y ahí está el engaño. Entonces, el amor al dinero produce que yo, o es un medio que el diablo usa para descarriarnos de la fe. Y es importante porque aquí hay que ver una cosa. El tema es el amor al dinero. Los que quieren enriquecerse, y ahí está hablando de dónde está puesta mi voluntad, porque ciertamente está bien yo querer tener un buen trabajo, querer tener más, ¿cierto? Una buena casa, un buen auto, si es que puedo, etcétera, etcétera. Eso está bien porque es parte de, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema cuando eso es mi prioridad? Cuando yo uso todos los medios que tengo solamente para conseguir eso. Entonces fácilmente voy a ser engañado si mi corazón está centrado en las riquezas. Porque hay mucha gente que usa a Dios o intenta usar a Dios para enriquecerse y fácilmente cae en el engaño del diablo y se descarrían de la fe. Y un ejemplo de eso es el Evangelio de la Prosperidad, ¿cierto? Por querer enriquecerse, ¿cierto? Porque esto parte desde, ¿cierto?, de los líderes, por querer enriquecerse a través de las ofrendas, a través de los diezmos, ¿cierto? Es que se han terminado descarriando de la fe y no solamente, ¿cierto?, no solamente en perdición ellos, sino en toda la gente que los sigue. Y las personas que siguen estas personas, ¿cierto? También, ¿cierto? Eh, También, ¿cierto? Siguen, ¿cierto? A estos líderes porque en su corazón solamente quieren enriquecerse, porque ante las promesas, si tú pactas con Dios, Dios te va a dar un auto, si tú pactas esto, Dios te va a dar más, también hay un deseo de enriquecerse, se termina extraviando de la fe, creyendo muchas veces ridiculeces y tonteras que no tienen ninguna lógica. Creo que hay una pregunta, hermanas, hermano Franco. Sí, hermano, ahí entra también la parte de el apostar, el buscar el dinero fácil y ese tipo de cosas. Exactamente. Incluso hay un versículo en Proverbios que no me acuerdo dónde está exactamente, pero que que dice que el dinero que llega fácil, déjenme buscarlo mejor porque pero justamente porque el querer enriquecerme, cuando yo tengo ese deseo en mi corazón, voy a qué? A buscar apostar, a comprar, ¿cierto? El loto, a comprar el quino, a comprar raspes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo el deseo de enriquecerme, ¿cierto? Y aunque sea por una buena causa, igual puede terminar en una complicación o en un pecado. Vamos a buscar, se los voy a buscar al tiro. Sé que está en Proverbios. Yo acá tengo una versión de Proverbios 13:11 que, que es cierto, la versión textual que dice, fortuna sin esfuerzo se desvanece, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. Entonces ahí está hablando de que una fortuna sin esfuerzo se desvanece o se va rápido, ¿cierto? Pero el que recoge con mano, ¿cierto?, laboriosa con trabajo, la aumenta. Entonces ahí está el amor a las riquezas, ¿cierto? Cuando yo quiero conseguir riquezas sin esfuerzo,
se desvanecen, o sea que no se hacen nada, que no son de provecho y pueden terminar extraviando a una persona no tan solamente de la fe, sino de la cordura. Y vemos, ¿cierto?, que esto está pasando en Chile, ¿cierto? Que en realidad está bien el tema de los bonos, ¿cierto? Todo lo demás, porque hay una pandemia, ¿cierto? Y se paralizó, ¿cierto? Un montón de cosas y hay gente que, aunque quiere, aunque, o sea, hay gente, ¿cómo se llama? Que perdió el trabajo o que no puede aún, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Puede aún, ¿cómo se llama? Repuntar, ¿cierto? Todo lo demás. Pero, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente que tiene esto en el corazón y justamente eh, se está dando el tema de gente ociosa. Que hay gente ahora que no quiere trabajar, sino que quiere bonos. Que quiere el tercer retiro, que quiere el cuarto retiro, que quiere el retiro al 100%, que yo creo que el tema, ¿cierto?, de ¿cómo se llama? El retiro de las pensiones, ¿cierto?, anticipado. Bueno, esto es, ¿cierto?, algo mío, ¿cierto? Pero creo que es una estrategia solamente para destruir el tema de las pensiones y que no tiene nada que ver con estar, ¿cómo se llama?, preocupado, ¿cierto?, por las personas. Eh, y ahí hay, ¿cierto?, un trasfondo bien grande en todo esto. Pero, ¿cómo se llama? Al punto que voy que cuando yo fomento el trabajo, cuando doy facilidades para trabajar, con justicia, ¿cierto? Todo lo demás, ¿cierto? Las riquezas van a ser de provecho. Y un país progresa cuando da oportunidad de un buen empleo, de un buen trabajo, ¿cierto? Pero que requiera esfuerzo, que la retribución sea justa de acuerdo al esfuerzo que yo hago, la retribución sea de acuerdo al esfuerzo que estoy haciendo. Por eso que hay gente que dice, pero ¿cómo si esta persona entró o estuvo 5 años en la universidad, ¿cierto? Entró y está, ¿cierto?, sentado en un escritorio, ponte tú, está haciendo cosas, ¿cierto? Y tanto que gana, y yo que estoy con una pala, que estoy con un martillo, que estoy con una carretilla, ¿cierto? ¿Por qué cuesta tanto? Y es porque realmente cuando uno habla de esfuerzo, no solamente habla de esfuerzo en sí en el trabajo que estoy haciendo, en el sentido que estoy haciendo fuerza, que estoy ocupando músculos, ¿cierto? Porque está hablando de un esfuerzo en general, un esfuerzo integral que requiere estudio, preparación, ¿cierto? Porque cuando uno estudia, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Tienes que invertir años de tu vida, años de tu juventud, donde podrías estar haciendo un montón de cosas, ¿cierto? Y postergar muchas cosas por conseguir una carrera que te va a abrir puertas, ¿cierto? Para poder ejercer una labor más específica que necesita cierto nivel de conocimiento para poder ser hecho con cierto grado de excelencia. Entonces, eso también es parte de ese esfuerzo. Entonces, cuando un país da las facilidades, ¿cierto?, para poder lograr todas estas cosas, va a prosperar. Si no, va a ser un país pobre. Vemos, ¿cierto?, el ejemplo de muchos países, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Venezuela, siendo quizás uno de los países más ricos, tiene coltán, ¿cierto? Que es, ¿cómo se llama? Un mineral que se está usando para los chips, para los microchips, para los celulares, ¿cierto? Porque tiene alto grado de conducción, etcétera, etcétera. Tiene oro, tiene petróleo, tiene un montón de cosas. Incluso era un país muy, ¿cómo se llama? Turístico, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Cierto? Ahora es uno de los países más pobres siendo rico. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa? Se ha cumplido este versículo bíblico. Cuando yo doy riquezas sin esfuerzo, se desvanecen. Entonces, tiene que ser con esfuerzo. Dios va a bendecir el esfuerzo. Dios no es comunista, ¿cierto? Sino que el reino de Israel, ¿cierto?, estaba basado en que el rey debía entregar a la nación protección, ¿cierto? Guianza de Dios, justicia y todas las facilidades, entre comillas, ¿cierto?, para que las personas pudieran producir para su sustento, para que pudieran comerciar tranquilas. Entonces, el gobierno, entre comillas, diciendo así, no se tenía que meter, ¿cierto?, en más allá de entregar las facilidades, la paz y la tranquilidad para que esas personas pudieran producir
y pudieran comerciar entre ellos o con los que vinieran de afuera. Entregarles esa protección, esa tranquilidad que iban a poder trabajar e iban a poder producir. Entonces, ese es el tipo de gobierno que podría funcionar de una mejor manera, ¿cierto? Pero vemos, ¿cierto?, que este mundo obviamente está corrompido por el pecado. Pero bueno, entonces, las riquezas, ¿cierto?, es un instrumento, es un medio que Satanás usa para descarriar de la fe, el amor a las riquezas. Y eso no significa que un cristiano que tenga mucho dinero está pecando, porque puede ser que sea por su esfuerzo o que sea por el esfuerzo de su familia, etcétera, etcétera, sino el tema está dónde pongo yo mi corazón, qué es primordial para mí. Porque hay muchos empresarios que tienen mucho dinero, pero cantidades exorbitantes, que respaldan y financian, ¿cierto?, a muchas iglesias que hacen campañas reales de evangelismo, ¿cierto?, en el mundo entero, especialmente en los países donde es más difícil el acceso al cristianismo. Entonces, si no fuese por eso, no habría cómo entregar un financiamiento para las misiones cristianas, ¿cierto? Porque cuando hablo, ¿cierto?, de ¿cómo se llama? Una campaña, ¿cómo se llama? Estoy hablando de gente que realmente va a predicar a los que no creen, de gente que va a arriesgar su vida en países donde ser cristiano es castigado con pena de muerte. No, ¿cierto?, en estas campañas donde van a ¿cómo se llama? Un estadio, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Y lo llenan y todo lo demás y todo lo de... Eso, ¿cierto?, puede ser bueno, ¿cierto?, en cierta manera también. Pero hablo de cosas que realmente impactan al mundo y al reino espiritual y que llevan a las personas más necesitadas a que puedan convertirse a Cristo y encontrar una salvación. Porque lo que logran esas personas en esos países realmente son conversiones verdaderas. Porque que una persona crea en Cristo en un país donde es castigado con pena de muerte es porque realmente está convertido, ¿cierto? Porque acá en Chile, ¿cierto?, o en otros países es fácil, ¿cierto?, cuando dicen levante la mano si quiere, y todos levantan la mano porque en cierta manera ya ahora soy cristiano, qué lindo, creo en Cristo y lloro y chao. Pero allá no. Dar ese paso realmente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hay que pensarlo 2, 3, 4, hasta 5 veces si realmente conviene. Entonces, si dan ese paso porque ven algo mayor que va más allá, incluso hasta de perder sus vidas por causa de haberse convertido. Y eso porque han tenido un encuentro con el Dios verdadero. Entonces, para no, ¿cierto?, desviarme, ¿cierto?, tanto del tema. Pero eh, las riquezas es un medio que usa Satanás para engañarnos. Si nosotros estamos enfocados en las riquezas, Satanás nos va a engañar. Por ejemplo, si yo estudio en la universidad, obviamente que en parte es para poder tener un mayor sustento para mí y para formar una familia. Eso es lógico. O si yo emprendo se llama? Un proyecto, no sé, cualquier cosa, por muy mínima que sea, cocinar, vender algo, todo lo demás, obviamente que es para surgir, ¿cierto? Pero si yo pongo mi amor en esas cosas y descuido las cosas de Dios por eso, ¿cierto? Quizás puedo estar cayendo en algún engaño de Satanás, ¿cierto? Bueno, hay un versículo bíblico también que está en Proverbios 11:16, no, en Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y ahí está el tema de la confianza en las riquezas. El mismo Señor Jesucristo dijo, no podéis servir a Dios señores, porque el que sirve o el que cree estar sirviendo a dos señores va a aborrecer a uno y a amar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí está el tema, cuando yo sirvo a las riquezas. Bueno, cuando yo soy un siervo de Dios, las riquezas pueden ser un instrumento para alcanzar los propósitos de Dios. Amén, hermanos. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Hay un ejemplo triste de justamente lo que pasó con esto en 2 de Pedro 2:15, que es el ejemplo de Balaam. Balaam, siendo profeta, pasó a ser un hechicero. 2 de Pedro 2:15 dice lo siguiente. Dice, que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor,
el cual amó el premio de la maldad. Entonces, ¿cuál es la historia de este profeta? Este profeta era un profeta que hablaba con Dios, ¿cierto? Que es una cualidad que no se ve en todos los profetas, donde Dios venga y hable con él y le diga, oye Balaam, esto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces vemos, ¿cierto?, versículos bíblicos donde Balaam habló con Dios y vemos de que era una costumbre y que no fue algo que él dijo, uy, se me apareció el Señor para hablarme, sino que era una costumbre que tenía Balaam, aún teniendo ese grado de revelación. ¿Cierto? Él amó más el premio, aunque no vamos a ver esos versículos bíblicos, ¿cierto? Pero un rey pagano vio al pueblo de Israel que venía a destruirlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiso? Voy a alquilar a este profeta, Balaam, porque sé que todo lo que él dice, ¿cierto?, se hace, para que me maldiga este pueblo y este pueblo no me destruya. Y envió gente para allá, ¿cierto?, todo lo demás, y Balaam, ¿cierto?, quiso ir, pero Dios le dijo no vayas, y él dijo, Jehová me ha impedido ir con vosotros. Entonces ahí vemos que en su corazón él quería ir, porque ¿qué? Quería la honra, quería las riquezas, quería el pago, etcétera, etcétera. Como dice aquí, amó más el premio de la maldad, y no estaba su corazón alineado a la voluntad de Dios. Y termina siendo, ¿cierto?, pasando de ser un profeta a ser un adivino, porque en la Biblia después es nombrado como adivino. Entonces, ¿cómo es posible que un siervo de Dios, con revelación real de Dios, haya terminado extraviado, terminando de ser un verdadero profeta de Dios a ser un adivino por el amor a las riquezas? Y nadie está exento, hermanos. Hay gente que ha partido muy bien y por el amor a las riquezas ha terminado extraviándose de la verdad, extraviándose de la fe, como el versículo que veíamos en primera de Timoteo 6, ¿cierto? Y se terminó extraviando de la fe y ahora predica un evangelio falso, engañándose a ellos mismos y engañando a los que los siguen. Bueno, otro más, señales y prodigios o milagros mentirosos. El Señor Jesucristo en algunos versículos bíblicos como Marcos 13, 22, por ejemplo, dice que habrá muchos falsos cristos que engañarán a muchos, ¿cierto? Pero vamos a ver lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 11, que creo que ya lo habíamos visto en el primer estudio que hicimos de esto. Déjenme a ver si lo pueden buscar ustedes, hermanos, para que lo leamos. Segunda de Tesalonicenses, sí, parece que ya lo habíamos visto. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 11. Eh, 2 al 11. O sea, ¿cuánto? 2, ¿Cómo es eso? del 9 al 11. Perdón. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvados. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ya, entonces, aquí está hablando directamente de el anticristo, ¿cierto? Cuando habla de aquel, ¿cómo se llama? Inicuo, está hablando de la aparición del anticristo, si ustedes leen los versículos que vienen antes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo opera? El advenimiento según operación de quién? De Satanás, con grande potencia o poder, señales y milagros mentirosos. Por lo tanto, las señales, los milagros, ¿cierto?, pueden ser usados o son usados muchas veces por Satanás para engañar. Y por el anticristo, porque el anticristo no es necesariamente una persona. El anticristo se va a manifestar en un tiempo, ¿cierto?, etcétera, etcétera, en una persona, ¿cierto?, determinada. Pero el anticristo es un espíritu, y no solamente uno, sino que dicen muchos. Vamos a ir a primera de Juan 2, que este versículo se los voy a leer yo, para que vean que hay muchos anticristos. Primero, que no es uno, y que no es algo necesariamente que va a pasar en el futuro, aunque en el futuro sí va a haber una manifestación donde la plenitud del anticristo va a ser manifestada, ¿cierto?, en una persona. Pero vamos a ver, primera de Juan 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo,
Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Por lo tanto, desde ese tiempo de los apóstoles ya estaban manifestándose muchos anticristos. Entonces vemos de que a todo lo largo del tiempo y de la historia se han manifestado anticristos, se van a seguir manifestando, ¿cierto? Y detrás de ello operan según la operación del poder de Satanás, según el versículo bíblico que estábamos leyendo. En 1 de Juan 4, 1 y 3, que ya habíamos visto este versículo anteriormente, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, en plural, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. ¿Dónde está el espíritu del anticristo? En el mundo, ya está operando, ¿cierto? Por lo tanto vemos de que cualquier espíritu, por lo tanto está hablando de que este espíritu del anticristo se manifiesta en muchos espíritus. Y a través de estos espíritus operan falsos milagros, milagros mentirosos, poder, señales. ¿Cómo yo puedo saber que una señal realmente es de Dios o no es de Dios? Porque realmente Dios hace señales, hace milagros, hace sanidades, ¿cierto? Y el diablo las imita, como dice aquí, por el poder de Satanás. ¿Cómo yo puedo saber? Por el origen y el fin que lleva esa señal. Porque, ¿por qué Dios llama a estas cosas señales? Porque señalizan otra cosa. No es lo más importante la señal, sino lo que está mostrando o lo que está tratando de mostrar esa señal es lo importante. Por ejemplo, si yo veo un letrero que dice peligro, cuidado con, no sé, que hay cierto, que el cable está con 1000 voltios, por ejemplo, peligro. Entonces, no es lo importante el letrero, sino el cable que tiene 1000 voltios, ¿cierto? Y que si yo toco ese cable, ¿cierto? Me va a dar... Sino que, igual, la señal, ¿cierto? Que es el milagro, el prodigio, todo lo que sea, está señalizando una cosa, ¿cierto? Y no es, ¿cómo se llama? Necesariamente, ¿cierto? Lo más importante, ¿cierto? Realmente esa señal, sino lo que está mostrando. ¿Cierto? El Señor Jesucristo es claro cuando Él dice, ¿cierto? Y hacer todas estas señales, estos prodigios, y decid, el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué es lo que están señalizando estas señales? La manifestación o la venida o el acercamiento del reino de Dios. ¿Y qué significa el reino de Dios? Que el reino, la autoridad de Dios se establece sobre una persona, sobre una familia, sobre una iglesia, sobre una nación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una sumisión al rey, hay una sumisión al reinado de Jesucristo. Si la señal, la sanidad, el prodigio persigue eso, persigue sumisión, obediencia, sometimiento, conversión a Dios, yo puedo decir sinceramente es de Dios y puedo descubrir el origen y el destino. Pero si la señal en sí está exaltando a un hombre, está exaltándote a ti, está exaltando tu pecado, está exaltando tu vida promiscua, ¿cierto? Dándole rienda suelta, ¿cierto? Todo lo demás, yo puedo dar por seguro que está siendo operada por Satanás. Quizás en la misma sanidad, pero el origen y el propósito son diferentes. Amén. Amén. Entonces, bueno, ¿qué otro medio ocupa Satanás para engañar? Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Vaya. La sabiduría humana. Y esto es uno de los engaños que más se está dando porque en este último tiempo o en estos quizás en este último siglo, ¿cierto? Se ha visto mucho el tema de la filosofía, de la psicología, de ¿cómo se llama? El razonamiento, incluso se ha infiltrado en la iglesia. Entonces vamos a hablar un poco más profundamente de esto. Vamos a ver 1 Corintios 2:4, a ver si lo puede buscar alguien. Y yo busco 1 Corintios 3 del 18 al 19.
Corintios 2, versículo 4, ¿cierto, hermano? Sí. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Ya, ahí está el tema. Dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Por lo tanto, está hablando de que las palabras de humana sabiduría, o sea, toda la persuasión que yo pueda tener humana para lógica, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Razonamiento, ¿cierto? No, eh, no va a obrar realmente en una conversión o no va a obrar Dios detrás de eso si no está detrás demostración de que el Espíritu de Dios está en mí y la demostración del poder del Espíritu de Dios. El poder a través de la manifestación del poder de Dios, a través de las señales que siguen a Dios o de las manifestaciones del reino de Dios, que son liberación, conversión, justicia, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Sanidad, etcétera, etcétera. Son señales que siguen al reino de Dios, ¿cierto? Entonces, con demostración del Espíritu y de poder, pero no con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y vamos a leer el versículo 13 del mismo capítulo. Dice, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, nuevamente dice lo mismo, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, las palabras que realmente vienen de Dios, aunque uno tiene que hablar ¿cómo se llama? Ciertas cosas, pero cuando son de Dios, acomodan lo espiritual a lo espiritual, o sea, te dan luz de qué es espiritual y cómo ser espiritual, cómo llevar una vida espiritual, qué es de Dios, qué no es de Dios, como también dice en, ¿cómo se llama? Hebreos 4, dice de que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra, que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces, me hace un discernimiento de acomodar realmente lo que es espiritual, lo que es carne, para que yo sepa de qué arrepentirme y qué tipo de vida debo vivir. ¿Amén? Las palabras persuasivas que no me lleven a eso realmente no son de Dios, ¿ya? Por muy religiosas que se escuchen muchas veces. En 1 Corintios 3, versículo 2 al 4, dice lo siguiente: os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, perdón, me equivoqué. Es 1 Corintios 3, 18 al 19, ahora sí. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple, o hágase ignorante, creo que dice en sus versiones, para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces vemos de que el llevarme, ¿cierto? O el inmiscuirme en las filosofías, o en las interpretaciones, o en los razonamientos humanos, me va a llevar a un engaño. Sí o sí me va a llevar a un engaño, a terminar engañándome a mí mismo, incluso si lo uso como religión. ¿Ya? Vamos a ver el último versículo para hablar de esto en Romanos 16, 18. A ver si lo pueden leer ustedes, hermanos. Dieciséis, 18. ¿Lo leo, hermano? Sí, por favor. Dice que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ya, entonces, aquí dice, porque los tales no sirven al Señor, etcétera, etcétera, que con suaves palabras y lisonjas dice ahí, pero cierto, en esta versión que tengo yo dice, con suaves palabras y bendiciones, engañan a los corazones de los simples. Entonces, no todo es bendición, 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 sino que muchas veces, cierto, Dios nos va a reprender, nos va a corregir, nos va a guiar, nos va a instruir o nos va a dar luz de muchas cosas que tenemos que cambiar.
Entonces, eh, por medio de estas situaciones, muchas veces podemos ser engañados y contaminados por demonios. Y yo les voy a probar que a través de este engaño de la sabiduría humana, porque dice que con suaves palabras, ¿cierto? O con palabras persuasivas, ¿cierto? Vamos a ver el versículo 20, dice, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Aquí está hablando de que a través de esto, Satanás se estaba infiltrando, estaba atacando a través de estas personas, ¿cierto? A la iglesia. Pero a través de la obediencia, Satanás es vencido. ¿Tienen alguna duda hasta acá con esto? Hermano, ¿No? Ya. Ya, vamos a ver cuánto llevo. No sé cuánto llevo realmente porque le puse pausa al de arriba. Así que no tengo idea. Pero bueno, vamos a continuar hasta que sea las 12 de la noche. ¿No? Ya. Primera Timoteo 6, 20, 21. Primera Timoteo 6. Sí, lea nomás si lo tienen. Primera Timoteo 6, 20, 21. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Aquí vamos a ver un poco el tema de la ciencia. Cómo es parte de la sabiduría humana y lleva al engaño. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Y aquí está muy claro, ¿cierto? Que evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron, ¿qué cosa? Descarriados de la fe. Entonces, esta ciencia humana, que no necesariamente está hablando de la ciencia ¿cómo se llama? Investigación, sino de la ciencia del conocimiento humano. Por ejemplo, hermanos, hay tantas cosas que nos descarrían de la fe, como por ejemplo, eh, hay un versículo bíblico que seguramente lo vamos a leer por ahí, pero que habla, por ejemplo, de las genealogías interminables, ¿cierto? Hay una corriente que habla de que hay mucha gente que se está creyendo ser judío, cuando no lo son, ¿cierto? Aunque hay un versículo bíblico que habla de que el verdadero judío lo es, ¿cierto? En el interior, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero hay gente que cree que es parte de las tribus de Israel por tener un apellido que termina con Z, que es una corriente que empezó hace años atrás, bastantes años atrás, ¿cierto? De que eh, cuando ocurrió la migración, ¿cómo se llama?, de los judíos, ¿cierto? Sus apellidos fueron cambiados cuando entraron, ¿cierto?, a los países donde fueron, ¿cierto? Especialmente acá ¿cómo se llama?, en, en, ¿cómo se llama?, el latino, ¿cómo se llama?, América, ¿cierto? Fueron cambiados a algunos, ¿cierto?, que terminaban en Z. Pérez, etcétera, etcétera. Todos sus apellidos, entonces, todas esas personas empezaron a creer, cierto, estas personas los instaron a creer que eran de descendencia israelita o israelí. Y puede ser como no puede ser en realidad. Pero en realidad no es algo relevante, porque la salvación ni la espiritualidad no tiene nada que ver con mi linaje terrenal. En la palabra de Dios dice claramente que de los dos pueblos, de los gentiles y de Israel, Dios hizo un nuevo hombre. Lo que me hace parte del pueblo de Dios no es mi linaje, sino es el nuevo hombre, la nueva criatura. Entonces hay gente que incluso dice de que la gente gentil que se está salvando es parte de las 12 tribus de Israel que fueron dispersadas y que tienen cierta genealogía con ellos. Y no es así, hermano. No hay ningún versículo bíblico que diga que es así, sino que realmente los que son salvos son los que han sido predestinados por parte de Dios para la salvación y los que han recibido, ¿cierto?, el llamado que Dios hace a todas las personas de arrepentirse y convertirse. Entonces,
ese nuevo hombre, el nuevo nacimiento, lo que me hace parte del pueblo de Dios, tanto para el pueblo gentil como para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel que no se convierte a Cristo no es salvo. Dios tiene un plan, un propósito especial con ese pueblo, pero ellos no van a ser salvos hasta que reconozcan que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Hoy día, ¿cierto? Estaba viendo un programa donde había muchos pastores, entre ellos es el pastor Armando Alducin, ¿cierto? Y gracias a Dios que estaba él ahí, porque, ¿cierto? Había un pastor, ¿cierto? Que dijo de que realmente los del Islam, los judíos y los cristianos creemos en el mismo Dios. Y eso no es así. Y, ¿cierto? Menos mal que estaba aquí este pastor que dijo, no, esto no es así. ¿Por qué? Porque en las Escrituras dice de que el que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no ha visto al Hijo, no ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo un musulmán, cómo un judío que no se ha convertido a Cristo, va realmente a ver, a tener comunión, a tener relación con el Dios verdadero? Hay un solo Dios verdadero y este lo vino a revelar Jesús. Entonces, no todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino y ese camino es una persona que se llama Jesús. Entonces, los del Islam pueden creer que adoran al Dios de Ismael. Los judíos pueden creer que adoran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jesús fue claro, ¿cierto? Cuando dijo de que Él venía a revelar al Padre. Es decir, que los judíos hasta ese momento no estaban realmente adorando al verdadero Dios. Entonces, aunque digan Jehová, aunque digan Yahvé, aunque digan todo lo demás, entonces eso también es un engaño, porque lo que nos va a sacar del engaño es la verdad, y la verdad también es una persona. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la verdad es la persona de Jesús. Entonces, no todos los caminos llevan a Dios. Un día yo estuve, ¿cierto?, conversando con un joven que me dijo, bueno, y los musulmanes, ¿cierto?, y que están en otros países que nunca, ¿cierto?, han escuchado de Cristo. Le dije, es que es imposible ser salvo si no es por Jesucristo. Dios es el que salva y Él es el único, y Él ha instituido una manera de ser salvo, que es por medio de su Hijo. Entonces, el hombre no puede obligar a Dios, ¿cierto?, a que lo salve. Pero es que yo creo que yo soy bueno, que fue lo que me contaron. Hay un solo camino y ese es Jesús. Entonces, no sé por qué me desvié tanto del tema, pero el tema está de que las falsas pláticas, todas esas cosas que incluso se dan dentro de la iglesia cristiana, muchas veces nos desvían de la fe, como dice aquí en el versículo 21, descarriándose acerca de la fe. Entonces, esa ciencia, ese conocimiento, por ejemplo, hay gente, hoy día leí también un tema que decía de que ya no hay que llamar a Jesús Jesús, sino hay que llamarlo Yeshua, ya que, ¿cómo se llama? No hay que llamar a Dios Jehová, sino que hay que llamarlo ¿cómo se llama? Yahweh, o que no hay que llamar a Dios Dios, sino hay que llamarlo Elohim, y no hay que llamar a Jesús, no, y que, ¿cierto?, que no hay que llamar a Cristo Cristo, ¿cierto?, sino hay que llamarlo el Meriham, no sé qué cosa, y, ¿cierto?, no hay que llamarlo, ¿cómo se llama?, Señor, sino Adonai, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas, hermanos, Dios está preocupado de lo que pasa en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿cierto? Dios no nos ha mandado a llamar a judaizar. Si tú le llamas a Jesús, está bien. Si le llamas Cristo, que es el ungido, está bien. Si hay otro que le llama, ¿cierto?, como quiera llamarle, está bien. Lo importante es que nos convirtamos al Dios verdadero. Eso es lo que Dios persigue. Entonces, todas estas cosas nos terminan descarriando de la fe. Y hay mucha gente que ha partido muy bien. Y por estas genealogías interminables, por esta falsa llamada ciencia o conocimiento, ¿cierto?, porque el conocimiento envanece, mas el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas se terminan descarriando de la fe, perdiendo propósitos, ¿cierto?, y terminan cayendo incluso hasta en herejías. ¿Ya? Vamos a ver, la filosofía. Colosenses 2:8. Dice,
mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas. Aquí está hablando que por la filosofía y las vanas sutilezas entra ¿qué cosa? El engaño. Según las tradiciones de hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Y cuando habla de elementos del mundo, no está hablando solamente de cosas del mundo como fiestas, como estudios, etcétera, etcétera, sino está hablando de elementos, de herramientas mundanas, incluso para tratar de explicar cosas divinas. Entonces, yo no puedo usar esos métodos, esos medios, porque voy a terminar engañándome y engañando a muchos. Las filosofías nos van a llevar, ¿cierto?, a ser engañados. Miren, hay algunos grandes personas que han dicho de que han conocido a Dios a través de la ciencia y que ahora son cristianos. Yo entiendo a lo que ellos quieren decir con eso, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la ciencia, ¿cierto? A mí no me va a dar a conocer a Dios, aunque sí Dios habla a través de la creación, porque cuando ellos hablan de ciencia, hablan del estudio de las cosas creadas, ¿cierto? Ya sea de la naturaleza, ya sea etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, estas personas han estudiado tanto la ciencia que se han dado cuenta que es imposible negar que detrás de esto hay un creador, y se han terminado convirtiendo a Dios. Yo no niego eso, pero Dios usó ese medio para llevarlos a Jesucristo. La conversión y la salvación no se produce si no hay un acercamiento, una conversión con el Señor Jesucristo. Entonces, y la filosofía también, porque hay algunas personas que tratan de convencer al mundo a través de filosofía, y no va a ser así. Por ejemplo, hay un filósofo, ¿cierto?, que termina con una conclusión con respecto a su estudio del hombre y Dios y la religión. Y dice, miren, conviene creer en Dios. ¿Por qué? Porque si tú no crees en Dios y mueres y realmente Dios no existía, simplemente moriste y no te vas a dar cuenta, no vas a saber de nada. ¿Por qué moriste? Si no creíste en Dios y Dios sí existía, te vas a condenar eternamente, ¿cierto? Pero si crees en Dios y Dios no existía, vas a morir y no vas a saber si realmente tenías razón o no. Simplemente moriste y ahí terminó. Pero si creíste en Dios y sí existía, vas a ganar, porque al morir vas a resucitar y vas a vivir una vida plena. Aparte, él termina concluyendo de que las personas que creen en Dios viven una vida más feliz, etcétera, etcétera, según cierto el estudio que él hizo. Entonces, aunque eso tiene mucha lógica, ¿cierto? Porque es muy lógico, ¿cierto? Pero no necesariamente eso ha hecho que las personas se conviertan. Porque es tan lógico que realmente tendría que ser algo que cualquier persona que escucha esto dice, esto me conviene. ¿Cuánta gente está buscando lo que es más beneficioso para él? ¿Cierto? Ya sea en el trabajo, todo lo demás. Pero ¿por qué, aunque las personas le muestran que es más beneficioso creer en Dios o convertirse a Dios que cualquier otra cosa, por qué no lo hacen? Porque la conversión no se basa a través de la lógica. Por eso que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo, para que las personas se conviertan por la locura de la predicación y no por sabiduría humana o no por la sabiduría de este siglo. Por eso que la filosofía no sirve. Entonces la conversión se va a llevar cuando yo exponga las tinieblas a través de la luz de Cristo. Que el hombre se debe convertir, debe arrepentirse de este mundo de las tinieblas a la luz de Cristo. Entonces, nosotros debemos cumplir eso y Dios hace el resto. Entonces, cuando yo me voy en esto, ¿cierto?, vamos a ser engañados conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, como dice el versículo bíblico que vimos recién. No sé cuánto llevamos, no sé si terminar, no sé si están aburridos. Si quieren lo podemos, ¿cierto?, dejar hasta acá, o vemos un tema más, que es de las falsas doctrinas. Ya veo un dedito para arriba. Ya, vamos a ver un tema más, que es de las falsas doctrinas, y yo creo que vamos a tener que hacer una cuarta parte con esto. Ya. Falsas doctrinas.
Vamos a ver si me pueden buscar 2 Timoteo 2:18 y yo busco 1 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 2:18. Ya, segunda de Timoteo 2:18. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la edad. Ya, entonces aquí está hablando, ¿cierto? El apóstol Pablo, de gente que empezó a predicar y enseñar nuevas doctrinas. Por ejemplo, estas personas son, ¿cierto? Un ejemplo, ¿cierto? Que dice que se han descarriado de la verdad, diciendo, entonces, ¿cómo fue su descarrilamiento de la verdad? Diciendo, confesando, enseñando una falsa doctrina. Diciendo que la resurrección ya fue hecha y trastornan la fe de algunos. Entonces, esta falsa doctrina a ellos mismos los descarrió de la verdad y estaban descarriando a muchos. ¿Por qué? Porque la resurrección va a ocurrir ¿cuándo? En la venida del Señor Jesucristo, no antes. Entonces, este es un ejemplo, ¿cierto? Porque quizás aquí hay un contexto, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Histórico también, etcétera, etcétera, pero eh, es un ejemplo de que las falsas doctrinas descarrían de la fe, ¿ya? Y que los descarriados de la fe o los descarriados de la verdad usan las falsas doctrinas para descarriar a otros o para trastornar la fe de otros. Vamos a ver 1 Timoteo 4:1, que ese lo voy a buscar yo. Dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Entonces, aquí está hablando de que hay espíritus de error y doctrinas de demonios. Detrás de falsas doctrinas se mueven espíritus, demonios. Por lo tanto, a través de las falsas doctrinas, Satanás las usa para engañar, para descarriar, para trastornar la fe. Y eso es de lo que vamos a hablar al terminar este estudio, ¿cierto? De estas falsas doctrinas, cómo llevan, ¿cierto?, al sectarismo, cómo llevan al error y cómo muchas veces parten como una verdad. Por ejemplo, que creo que esto ya, ¿cómo se llama? Ya lo dije ya, pero cómo Satanás engañó a Eva, tergiversando la palabra de Dios. Con que Dios dijo que no podéis comer de ningún árbol, entonces usó un mandamiento de Dios, lo tergiversó y le cambió el propósito. Y lo cambió. Entonces muchas verdades parten como verdad y terminan en extremos. Y todo extremo es una herejía. Toda verdad llevada a un extremo es una herejía. Por ejemplo, el mesianismo es una verdad llevada a un extremo y es una herejía, es una falsa doctrina, donde un cristiano, un gentil, debe adoptar ciertas tradiciones judías para poder ser más espiritual o poder crecer más, ¿cierto?, como cristiano, o poder estar más cerca de Dios o poder entender más las cosas de Dios. Eso es una herejía. Es una verdad, ¿por qué? Porque somos parte del pueblo de Dios, etcétera, etcétera, porque es verdad, ¿cierto?, que el verdadero nombre de Dios, bueno, es innombrable, porque realmente eh, es un nombre que está compuesto, ¿cierto?, desde una forma que no se puede pronunciar. Y el pueblo de Israel, es más, no lo pronunciaba, ¿cierto?, por lo mismo. Entonces, uno por encontrar una forma, ¿cierto?, dice Yahvé o Yahweh, ¿cierto?, todo lo demás, o Jehová, ¿cierto? Aunque es cierto de que es más cercano Yahweh, ¿cierto? Pero si yo me voy a un extremo en eso, voy a terminar cayendo en una herejía. Igual que Jesús, el Cristo o el Mesías o, ¿cómo se llama?, Yeshua, ¿cierto? Que dicen de que es cierto de que Yeshua es el verdadero nombre en el hebreo que quizás tuvo el Señor Jesucristo, que tiene cierto un significado todo lo demás. Pero si yo me voy a un extremo voy a caer en una herejía, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas nos van a llevar a un extremo. Siempre yo tengo que tratar de encontrar el equilibrio. Todo extremo, toda verdad llevada a un extremo, me va a llevar a una herejía. ¿Ya? Entonces,
algunas características de las sectas, para que nosotros aprendamos a discernir si hemos estado en una secta o si quizás, porque, ¿cómo se llama? En Nadie está libre, nos estemos convirtiendo en una secta. ¿Ya? Primero, un líder único, un líder que tiene toda la autoridad, ¿cierto? Un líder que todo se centra en el líder, ¿cierto? Por ejemplo, hermanos, hay muchas iglesias cristianas que mal entienden el concepto de autoridad que tiene un siervo de Dios y creen que la sujeción, ¿cierto?, es una fidelidad absoluta, es una sujeción absoluta, que yo tengo que decir todo lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Y eso es un concepto errado de la autoridad que es peligroso porque me puede llevar a un extremo. Miren, yo ¿cómo se llama? He aprendido quizás en estos 2 últimos años, ¿cierto?, que realmente es Dios el que hace la obra. Yo he podido ver en sus vidas, ¿cierto?, cómo Dios ha hecho su obra, ¿cierto?, personal con ustedes, sin tener uno que estar encima. Entonces, Dios me ha enseñado, ¿cierto?, que es Dios el que hace la obra. Y uno solamente siembra, pero Dios es el que da el crecimiento, el que da el fruto, el que da, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno se lleva a un extremo el de la autoridad, porque yo he tenido que pasar, ¿cierto?, por partes donde se, ¿cierto?, ha llevado a un extremo la sujeción. Es que te tienes que sujetar a mí, es que me tienes que contar todo lo que dice, etcétera, etcétera, y me hacen sentir culpable si no digo, si no hablo, o incluso si es que estoy participando con otro hermano, ¿cierto?, en otra iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy siendo desleal, perdón, o infiel, etcétera, etcétera, cuando nuestra fidelidad es hacia Dios. Entonces, el concepto de autoridad, el concepto de cobertura, que es un concepto muy mal interpretado, especialmente en estos últimos quizás 50 años, ¿cierto? Muy mal interpretado de la cobertura, ¿cierto? Es cierto que hay un cierto grado de cobertura que un siervo de Dios puede dar sobre las personas que está influenciando por parte de Dios. Ciertamente es así. Hay un cierto grado, ¿cierto?, de cobertura, entre comillas, pero más que una cobertura es una influencia, ¿cierto? Cuando yo puedo ser un canal de bendición para otros. Pero no es que ese siervo de Dios sea el que me protege, sino que la unción de Dios es la que puede fluir y puede ser un canal de bendición para mi vida, para que yo pueda ser libre, para que me mantenga libre para el consejo, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces se malentiende el tema de la cobertura y si usted se va de mi cobertura, usted va a estar en pecado, usted le va... Mire, yo estuve participando con un pastor que malentendió este concepto de cobertura y empezó a usar el instrumento de manipulación. Entonces, en un momento yo dije, ya basta, yo ¿cómo se llama? Me voy. Entonces me dijo, si tú te vas, van a venir todos los demonios sobre ti, te va a pasar esto, y me dijo un montón de cosas, te va a pasar esto otro, porque vas a quedar sin cobertura, todo lo demás. Bueno, yo en ese tiempo tuve miedo, ¿cierto? Y aún ¿cómo se llama? Seguí con él, hasta que Dios con el tiempo, ¿cierto?, me dio la luz y me hizo libre, ¿cierto? Pero cómo muchas veces se usa la manipulación abiertamente o encubiertamente, ¿cierto?, de un líder para manipular o para mantener ¿cómo se llama?, a las personas con él. Entonces, esa es una característica de una secta o de una falsa doctrina o de un extremo, el extremo de la autoridad, el extremo de la sujeción, ¿ya? Bueno, 2. Bueno, esto ya lo dije, donde ejerce un control fierro, o sea, un control férreo sobre sus miembros, hace un enseñoreo sobre las personas. En 1 Pedro 5:3 dice Pedro, ¿cierto?, no enseñoreándoos de la grey como por fuerza, sino que tiene que ser por medio de la gracia, ¿ya? Acuérdense que la autoridad se gana, la confianza se gana. Una persona que quiere tener influencia sobre otra o una persona que pretende que las otras personas sean fieles, entre comillas, ¿cierto?, tiene que ganarse esa confianza.
la confianza se gana. Porque yo no voy a confiar en alguien o no voy a prestarme incondicionalmente con alguien que no confío o que no es digno de confianza. Entonces, cuando yo no estoy dispuesto a ganarme eso por medio de mi integridad, recurro muchas veces a la manipulación, al terror, al miedo. Y eso castra a las personas. Y obviamente eso va a producir un sectarismo y se van a introducir falsas doctrinas. ¿Qué más? Revelaciones extrabíblicas. Miren, hermanos, vamos a hablar en algún momento dado, cuando ya estemos listos con este tema de los espíritus, ¿cierto? Vamos a hablar, ¿cierto?, en un momento dado, de la revelación de Dios, cómo Dios habla. Ciertamente Dios habla por medio de sueños, Dios habla por medio de intuición, ¿cierto?, etcétera, etcétera, pero principalmente por medio de la palabra. Por lo tanto, nada que yo reciba, ningún sueño, ninguna profecía, nada que no esté de acuerdo de acuerdo a la palabra de Dios, no es de Dios, simplemente no es de Dios. Y yo no puedo intentar buscarle. Y hay mucha gente que tiene revelaciones extrabíblicas, como por ejemplo los mormones. Ellos tienen un profeta, entre comillas digo profeta, Joseph Smith, que escribió el libro de Mormón, ¿cierto? O que en realidad, ¿cierto?, dijo de que Dios le entregó unas tablas de oro, ¿cierto?, donde estaba escrito este tercer testamento, ¿cierto?, que lo incluyeron como un libro más de la Biblia. Entonces, una revelación extrabíblica llevó a una secta, y a una falsa doctrina, que desgraciadamente persevera hasta el día de hoy. Los testigos de Jehová, los escritos de Russell, de Rutherford y la Biblia del siglo XX, porque los testigos de Jehová tienen otra Biblia, donde han suprimido todos los versículos bíblicos que hablan de la deidad de Jesucristo, por ejemplo. Entonces, son revelaciones extrabíblicas que no se adecuaron a la palabra de Dios y no se adecúan. Y aunque ellos se hayan hecho otra Biblia y digan que esa es la Biblia, no lo es. No lo es. ¿No? Los adventistas del séptimo día también tienen los escritos de William Miller y de Helen White. Entonces, también esas profecías, ¿cierto?, esas supuestas revelaciones de ángeles, de tantas otras cosas más, también llevaron a una secta y a apartarse de la verdad, y que perseveran hasta el día de hoy. La ciencia cristiana y la Iglesia católica. La Iglesia católica no es una religión, o no es una iglesia que lleve a Cristo. Partiendo, ¿por dónde partimos? Por los libros apócrifos, por el paganismo, por los escritos de los padres, por los concilios que han tenido entre ellos, por las encíclicas papales, la mariolatría, la Reina del Cielo, la Inmaculada Concepción, la Virginidad Perpetua, la Asunción Corporal de la Virgen, que es una corredentora, etcétera, etcétera. Y los, ¿cómo se llama?, secretos de Fátima, etcétera, etcétera, y cuántas otras cosas más. Como, por ejemplo, hubo un papa, ¿cierto?, que no sé quién fue, que de un día, ¿cierto?, para otro dijo, ahora el purgatorio ya no existe. O el limbo. Entonces, son falsas doctrinas, ¿cierto?, que se contradicen hasta con ellos mismos. Primero, el purgatorio es una falsa doctrina. Y de cierto un momento a otro dicen, no, ¿saben qué? ¿Cómo se llama? Ya no existe, y de todas las almas que estaban ahí, no sé qué pasó. Entonces, se contradicen hasta en su propia mentira. Entonces, todas estas cosas nosotros necesitamos muchas veces ser libres si hemos participado o hemos tenido algún grado de influencia de estas sectas o de estas falsas doctrinas sobre nosotros. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Ya? Y eso, amados, las sectas también, por ejemplo, que lo hemos visto mucho, trabajan en que ellos son los únicos que tienen la verdad, la única revelación. Ellos son la iglesia verdadera y todo lo otro está mal, ¿cierto? Y no es así, hermano. ¿No? Hay pueblo de Dios en todas partes.
hay pueblo del Señor Jesucristo en todas partes. Nosotros por gracia, ¿cierto? Hemos tenido la gracia de Dios de poder conocer las escrituras de una manera pura, por decirlo así, aunque quizás nos faltan muchas cosas todavía por entender, que quizás no entendemos bien, pero eso no significa que tenemos la verdad absoluta, ¿m? Y que todas las otras iglesias están mal, ¿ya? Amén, hermanos. ¿Hay alguna pregunta, algún tema que quieran complementar? Eh, ¿Algo que quieran decir? Yo quería como añadir algo que creo que Dios puso en mi corazón, que igual cuando uno se encuentra en una secta o algo, tiene que ver mucho cuando se aleja totalmente de la familia y piensa que está poniendo a Dios en el primer lugar, cuando Dios también nos manda a dar testimonio a nuestra familia y hay que honrarlo. Y muchas veces cuando estamos en eso nos apartamos totalmente y damos un mal testimonio. Yo quería añadir. Sí, mira, ese justamente es un excelente tema porque esa es una característica de las sectas en general, que eso se llama quizás exclusivismo o de excluir otros, ¿cierto? O de que yo soy exclusivo. ¿Por qué? Porque eh, ¿cuál es, ¿cuál es el lugar donde yo estoy más protegido? Aunque sea una familia del mundo, pero ¿cuál es el lugar que Dios dio para que la persona esté más protegida? La familia. Sabemos de que las familias están mal, etcétera, etcétera, todo lo demás, pero aún así, el núcleo familiar es el lugar donde una persona puede estar más protegida. Por lo tanto, lo primero que hacen las sectas es apartarte de tu familia, dividirte de tu familia. Y ese es un extremo, porque es verdad que el Señor Jesucristo dice, yo he venido a traer espada. Y el padre estará contra la madre, contra el hijo, perdón, contra el hijo contra el padre, ¿cierto? Y la suegra contra la nuera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mi conversión, obviamente me va a hacer diferente a quizás los otros miembros de mi familia que son mundanos. Porque mis conceptos, mis prioridades, mis valores, mi moral va a cambiar, va a ser cambiada por Dios. Por lo tanto, yo ya no voy a hacer lo que hacía antes. Entonces, eso va a traer una diferencia, va a traer una especie de división. Pero yo no voy a despreciar a mi familia. Yo no me voy a alejar de ellos, sino que justamente como tú dices, voy a dar testimonio, pero no voy a dejar de ser cristiano. Entonces, yo tengo hermanos que son del mundo. Comparto con ellos vienen para acá, etcétera, etcétera, con mucho amor, ¿cierto? Todo lo demás. Pero cuando hay algo que transgrede mis valores y mis morales, yo no participo. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Y es parte de mi vida. Entonces tengo que ser cristiano, ¿cierto? En todos lados, porque no es algo que pueda yo decir, ya voy a ser cristiano aquí y no voy a ser allá, sino que hay cosas que digo, no, yo no. Entonces, ellos saben que, ellos ya saben de que, incluso es más, ellos ya saben cuál es mi postura ante ciertos temas. Y saben que yo soy así y es así y no me van a hacer entrar en razón. ¿Por qué? Porque he tenido un encuentro con Jesucristo, entonces yo no voy a transar en el tema del aborto, en el tema de... en ningún tema, porque he tenido un encuentro personal con el Dios creador y con el que sustenta todas las cosas. Entonces, eso. Las sectas justamente tienen eso que dividen a la familia y toman esa verdad del Señor Jesucristo a un extremo. Y así como tú, ¿cómo se llama? Viviste eso, yo también viví eso. Y Marcelo igual. ¿Cierto? Y tú, y tú, y tú, ¿cómo se llama? ¿Lo viste, cierto? ¿Cómo se llama? En tu casa. Cómo ella hubo esa transformación en su vida. Yo hice quizás eso mismo y peor aún con mi mamá, con mi papá y, y con mis y con mis 5 hermanos también. Entonces,
¿Por qué? Porque nos lleva a apartarnos, nos lleva a juzgar, nos lleva a ser ¿cómo se llama? Religiosos, y nos lleva a herir y no a llevar al cristianismo. Es más, una de mis hermanas, ¿cierto? Una de mis hermanas que se estaba convirtiendo por causa del mal testimonio que le di yo y este pastor, entre comillas digo, ¿cierto? Ahora está en el mundo. Entonces, en vez de llevar a Cristo, los alejé de Cristo. Entonces, podrían quizás estar todos convertidos, porque yo sé, y aquí está, ¿cómo se llama? Y aquí está, ¿cómo se llama? Mi mamá, acá, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Presente, de que hubo un momento que en todos nosotros había una disposición de seguir a Dios. En todos mis hermanos. Pero eso se diluyó, se estropeó esa oportunidad. Y ahora están las consecuencias. Entonces, por una mala autoridad, por una secta, perdón, que siempre digo sexta, como si fuese después de la quinta, pero es la secta. Por una secta, ¿cierto? Ahora muchos de mis hermanos que podrían estar convertidos a Cristo no lo están. Yo creo que Dios va a cumplir sus propósitos, pero también depende cómo trabajemos nosotros, qué testimonio demos, porque muchas veces nosotros somos responsables del testimonio que damos. Si dimos buen testimonio o no dimos buen testimonio. Entonces, esa es una característica muy importante, como tú dijiste, de las sectas, que apartan, dividen la familia. Y el mismo principio que sigue Satanás con las leyes que está sacando en el mundo, dividir la familia. Entonces, es un extremo, pero a la vez quizás llegue un momento donde nosotros vamos a tener que ser radicales, ¿cierto? En no transar nuestros derechos, aunque sea con nuestros familiares, o sea, nuestros valores y morales cristianas, aunque sean con nuestros familiares, porque es una verdad bíblica. El que ama padre, madre, esposa, hijos más que a mí, no es digno de mí. Entonces todo va en el interior. ¿Dónde está puesto tu amor principal? Yo amo con todo mi corazón a mi esposa y a mi hijo, pero si algún día mi esposa se llega a descarriar de los caminos de Cristo, yo no la voy a acompañar en descarriarse. Le voy a dar toda la oportunidad, le voy a hablar, le voy a hacer todo lo que yo pueda hacer para que ella entre en razón. Pero si ella se quiere alejar de los caminos de Dios, yo no la voy a acompañar. Voy a hacer todo lo necesario. Y ella va a saber que en el momento que quiera volver, va a poder volver y mis brazos van a estar abiertos. Siempre. Pero yo no la voy a acompañar en su descarrío. Y ella tendría que hacer lo mismo conmigo. Y así con mi hijo, con mi padre, con mi madre, con quien sea. Porque mi vida depende de Jesús. El que salvó mi vida fue Jesús. Por lo tanto, cuando yo amo más a otra persona que a Jesús, le estoy demostrando a Dios que no confío plenamente en Él, sino que confío más en lo que yo puedo hacer por esa persona que en lo que Dios puede hacer. Así que eso, amados. ¿Algún otro comentario? ¿Algún insulto? Como dice el apóstol, ¿alguien tiene algún insulto? ¿No? Ya, hermanos, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu beneplácito, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Te pido que nos des luz, que guíes estos estudios, Señor, para que podamos ser completamente libres de cualquier espíritu de engaño que quizás esté influenciando nuestras vidas, o quizás no, pero que estos estudios nos lleven a ser completamente libres y a aprender y a tomar las herramientas para mantenernos libres. Te lo ruego, Señor, sobre todos nosotros, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados.